Respuesta a vuestra pregunta a través de Facebook. ¿Cómo prevenir las infecciones de oído durante el invierno? Evitar que un niño se resfríe durante el invierno cuando está entre el año y los 3 o 4 años es imposible. Es lo que hay. Tenemos un sistema defensivo novato, tiene que empezar a catalogar bichos y la forma en la que va catalogando los bichos es pasando una infección detrás de otra. Hay muchísimos bichos en nuestro entorno y todos los adultos tenemos ya el catálogo más o menos completo porque de pequeños pasamos por eso exactamente que nos está desesperando en el caso de nuestro hijo. Pero, y esto siempre os lo aclaro, a pesar de que no podemos evitar las infecciones, hay niños que responden mal a esas infecciones. Niños en los que se les complica con mucha facilidad y especialmente nos preocupan aquellos en los que la complicación es prácticamente siempre la misma. Este tema es el tema de la otitis de repetición. Cuando un niño tiene un catarro y ese catarro acaba en otitis, llega el siguiente catarro unas semanas más tarde y otra vez otitis. Llega otro catarro a lo mejor días más tarde y vuelve a tener otitis. Lo que nos está diciendo es que algo está fallando ahí, algo está fallando en la parte superior de su vía respiratoria que está favoreciendo que sistemáticamente catarro tras catarro aparezca una complicación como la otitis. ¿Qué repercusión tiene esto en la salud del niño? Aparte de que evidentemente lo pasa peor que el niño al que se le caen los moquitos 2 días, le da 37,5 y acaba con el catarro. Aparte de eso, si nosotros tenemos acumulación de moco en el oído de forma continua, ese moco no permite que se transmita bien el sonido. Y durante los primeros meses y años de vida estamos formando conexiones del oído con nuestro cerebro, conexiones que están transmitiendo esa información y las neuronas que hay encargadas de administrar ese sonido, de traducirlo, esos estímulos en qué es lo que oímos, lo que van a hacer es que van a ir estableciendo conexiones en función de la información que les llega. Si nosotros tenemos, por ejemplo, mucho moco en el oído, hay ciertas frecuencias que se amortiguan según la densidad de ese moco. Y el resultado es que esas frecuencias no las oímos. Cuando un niño va pasando los primeros años de su vida sin escuchar nunca esas frecuencias, el resultado es que no las va a escuchar nunca. Por lo tanto, puede producir una pérdida en la curva de la audición con ciertas frecuencias que el niño no va a poder captar el resto de su vida si no se soluciona. Pero además, la acumulación de moco puede transformarse en infección y en esto quiero que tengáis la idea clara. No toda otitis es infección en el oído. La mayoría de las otitis son complicación de un resfriado en la que simplemente hay una acumulación de moco en el oído medio. Tenemos el oído externo, que es del tímpano hacia afuera, todo lo que hay en el conducto, en donde podemos meter el dedo. Luego está el tímpano, de ahí hacia adentro hay una cámara en la que hay una serie de huesecitos que transmiten el sonido desde el tímpano hasta el oído interno. En el oído interno es donde están las conexiones nerviosas que captan ese ruido y lo transmiten al cerebro. En el oído medio se puede acumular moco, porque se produce moco ahí y porque hay una conexión que quiere drenar ese moco hacia la garganta, que es la trompa de Eustaquio. Por ese mismo canal por el que tendría que bajar el moco, también puede subir. Y cuando nosotros tenemos mucho moco en la garganta y especialmente cuando nos tumbamos, ese moco se puede ir hacia el oído, acumulándose. Y el resultado es, como os decía, que puede alterar la transmisión del sonido. Pero otra de las cosas que puede hacer es que cuando ese moco se acumula, está a presión. Y al estar a presión en un espacio cerrado, produce dolor. Ese dolor de oído que aparece especialmente cuando estamos tumbados durante un rato, es decir, de noche, en la siesta, y que vemos que luego durante el día cede, es acumulación de moco en el oído. Es una otitis por acumulación, no es una infección dentro del oído. Lo que tenemos es un simple catarro de origen viral sin que haya bacterias implicadas por ahora y simplemente se acumula en el oído. Muy diferente a eso es cuando ese moco ahí, estando acumulado, estando estancado, una bacteria aprovecha y empieza a multiplicarse dentro de ese moco. Y entonces aparece una infección dentro de esa cámara sellada con el canal de la trompa de Eustaquio, ahí empiezan a proliferar bacterias. Ya no es solamente el daño que nos produce la acumulación de moco, que es sobre todo cuando estoy tumbado, justo al levantarme por la mañana o en la siesta, sino que tengo continuamente proliferando ahí unas bacterias que están haciendo daño directamente en el oído. ¿Cuál es la diferencia fundamental que nos dice que ahí sí hay infección bacteriana? Pues precisamente que el dolor es constante. Puede empeorar cuando estás tumbado, pero de día no desaparece. Mientras que cuando era un moco por acumulación, de día sí desaparece prácticamente por completo. Entonces distingamos qué es una otitis bacteriana, qué es una otitis por acumulación de moco. La otitis bacteriana puede tener sentido el uso de antibióticos. En la otitis por acumulación de moco nunca sirven para nada los antibióticos. Y vamos a alterar la flora, con lo cual
Si hay dolor constante, que se acompaña habitualmente de fiebre o puede acompañarse al final de supuración por el oído, entonces cuando nos podemos plantear la utilización de antibióticos. Si lo que tenemos es dolor en el oído, que tiene una pauta clarísima y es cuando estoy tumbado me duele, cuando estoy un rato de pie el dolor desaparece, no va acompañado de fiebre alta, no hay supuración, estamos hablando de una otitis por acumulación de moco. Llega un momento en el que esa otitis puede supurar o puede salir moco, no pus, por el oído. ¿Cuándo? Cuando la presión es tan alta que ya no le queda otra que intentar buscar una salida y lo hace perforando el tímpano de la propia presión. Habitualmente cuando esto se produce, el dolor cede. El hecho de que haya salida de secreción por el oído y el dolor no ceda, ya nos está diciendo que es posible que haya complicación bacteriana. Cuando en el momento que se produce la salida por el oído de la secreción, el dolor desaparece prácticamente por completo y no hay fiebre alta, entonces podemos decir casi con seguridad que lo que tenemos es una otitis por acumulación de moco, en la que lo que nos tenemos que centrar es en reducir la producción de moco. Y ahí es donde vamos a la clave de la pregunta que me hacía, y es ¿cómo reducimos la otitis en los niños que tienen una detrás de otra? Pues la clave está en las vegetaciones. Nosotros tenemos en la garganta dos cuarteles fundamentales de producción de defensa. Están las anginas en la entrada de la garganta y las vegetaciones que quedan por encima. Las vegetaciones son las que se encargan, o adenoides, son las que se encargan de defender contra todo lo que entra por la nariz. Mientras que las anginas son las que se encargan de todo lo que baje desde arriba o de lo que entre a través de la boca. Cuando nosotros tenemos una reacción demasiado exagerada del sistema defensivo frente a los catarros, las vegetaciones y las anginas pueden ir creciendo más de lo que sería lo normal, porque siempre cuando hay una infección es normal que ampliemos el tamaño de los cuarteles para defendernos. Pero esa ampliación es limitada y lo normal es que después de la infección se reduzca y vuelva a su estado normal. Sin embargo, hay niños en los cuales la respuesta es muy exagerada, crece mucho y luego cuando pasa la infección se reducen, pero se reducen levemente. Llega la siguiente infección, vuelve a crecer mucho y después de la infección se reduce pero levemente. Si tiene esa tendencia al crecimiento de las vegetaciones tan marcado, el resultado es que conforme va avanzando el invierno, las vegetaciones están cada vez más grandes. Esas vegetaciones, aparte de estar ahí estorbando, porque dificultan la respiración del niño por la nariz, y es una de las primeras cosas que notamos, y es que entre catarro y catarro el niño nunca acaba de estar bien, siempre tiene dificultad para respirar por la nariz, especialmente en cuanto se tumba, con lo cual suele roncar de noche. Notamos también otra cosa, y es que las vegetaciones producen moco espeso. No es solo la etapa en la que tienes el catarrito, en el que se te cae el moco claro, sino que cuando acaba el catarro sigues teniendo mucha mucosidad espesa fundamentalmente en la garganta, que a veces sale por la nariz si estornuda o si tose, es decir, si empuja el moco hacia arriba, pero que en condiciones normales está escurriendo continuamente durante el día. ¿Qué pasa en el momento en el que el niño se tumba para dormir? Pues que ese moco tiende a irse hacia los oídos, empieza a acumularse y empieza a dar problemas de otitis. Por lo tanto, si tu hijo ves que catarro tras catarro respira cada vez un poquito peor, duerme mal de noche porque ronca mucho y se despierta con una tos en la que notas que mueve moco en la garganta, pero el moco no sale, ahí lo que tenemos que es una hipertrofia de las vegetaciones. Tenemos las adenoides tan grandes que están empezando a causar problemas. Y ese es el factor que más predispone a la otitis de repetición, porque continuamente estaremos con moco espeso en la garganta que en cuanto se tumba se empieza a acumular, ya no en las etapas en las cuales tiene un catarrito, que ya de por sí son frecuentes, sino que además durante el resto del tiempo, todo el invierno, el niño tiene un moco que en cuanto se tumba tiende a irse hacia el oído. Por lo tanto, si quieres prevenir la otitis en tu hijo, la primera cosa que tendremos que tener clara es cómo reducimos la producción de moco que se le está yendo hacia el oído. Y aquí tenemos que distinguir entre dos tipos de moco. Moco claro de nariz, cuando cae el moquito claro, eso es el momento en el que está catarrado, suele coincidir con algunas decimitas de fiebre a veces, con más estornudos, con algo de tos. Y en esa fase de moco claro, ¿qué podríamos hacer? Pues podemos usar algún antihistamínico. Los antihistamínicos son medicamentos que se suelen usar en la alergia porque reducen la congestión de nariz y la producción de moco claro de nariz. Se usan mucho en la alergia porque se entiende que la alergia siempre es una reacción inadecuada frente a algo contra lo que en realidad no tendríamos que defendernos. Hay gente que cuando hablamos de catarro dice, no, pero el antihistamínico en un catarro no debería de usarse porque en el catarro sí que estamos utilizando ese moco para defendernos de una infección. Y estaría de acuerdo si no fuera porque muchos niños la reacción que hacen es demasiado exagerada. Es lo mismo defenderte produciendo simplemente un poquito de moco y acabando con el catarro en 2 días
y se acabó el moco. Que lo que hacen algunos otros, que es que producen tal cantidad de moco que durante el catarro no pueden comer bien, no pueden descansar bien y además le dura 5, 6, 8 días ese moco claro. En este caso la respuesta del sistema defensivo está siendo ineficaz, está siendo demasiado exagerada, está empeorando por sí misma la calidad de vida del niño cuando lo que debería hacer es defenderlo. ¿Podemos modular esa respuesta? Por supuesto que sí, y para eso sirven los antihistamínicos. Aunque nosotros le damos antihistamínico a un niño que está catarrado, no vamos a conseguir eliminar el moco al 100%, vamos a reducirlo. Y al reducirlo podemos mejorar su calidad de vida, pero sobre todo podemos, en este caso en el que hablábamos de la otitis, hacer que durante ese catarro las vegetaciones crezcan un poquito menos y que la cantidad de moco claro que tengo no sea tan grande que cuando me tumbo se me vaya hacia el oído y se me acumule produciendo problemas de otitis. Y luego llegará la segunda fase. En cuanto el sistema defensivo detecta el virus, produce anticuerpos contra él y lo elimina, ya no tenemos el moco claro, pero entonces notamos que han crecido las vegetaciones, ronca más de noche, tiene más tos de noche al levantarse por la mañana o cuando se agita, y en esa tos notamos que mueve moco, pero es una flema espesa en la garganta. ¿Esta fase de moco espeso en la garganta dura 3-4 días como en el catarro? No, puede durar semanas, porque las vegetaciones son muy rápidas creciendo pero muy lentas en reducirse. Si nosotros entendemos esto, en la fase en la que tiene las vegetaciones grandes, podemos también pensar que, bueno, es una fase de adaptación en la cual ha aumentado las defensas para cuando llegue el siguiente catarro, eso está bien también. Sí, pero si impide que yo descanse bien, si impide que yo me alimente bien, la respuesta está siendo contraproducente. ¿Puedo reducir el tamaño de esas vegetaciones de una forma que no sea operando al niño de las vegetaciones? Por supuesto que sí. Y es utilizando corticoides nasales. Son sprays que cuando nosotros los aplicamos llegan al fondo de la nariz y caen sobre las vegetaciones reduciendo su tamaño. Y al reducir su tamaño reducen la producción de moco en el oído, en la garganta. Con lo cual tiende a acumularse menos ese moco en el oído entre catarro y catarro. El resultado es que tenemos un baile del moco del que ya os he hablado en otro vídeo y si nosotros pillamos el paso al baile del moco utilizando el antihistamínico en el momento en el que tenga tanto moco claro que le impide descansar o alimentarse, utilizando el corticoide nasal en el momento en el cual tiene tanto moco espeso en la garganta que le impide descansar o alimentarse, lo que estamos haciendo es reducir esa cantidad de moco que se me puede acumular en el oído y que en los niños que tienen otitis sistemáticamente se va hacia allá. Si nosotros reducimos esa cantidad de moco, la frecuencia y la intensidad, la gravedad de esa otitis se va a reducir. Hay otro aspecto más que podamos utilizar para evitar la principal complicación que tenemos en la otitis, que es precisamente que ese moco se sobreinfecte con bacterias, produciendo ya un daño mucho mayor, ya no solamente por acumulación, porque no permite transmitir el sonido, por presión, porque genera dolor, sino porque la infección bacteriana puede generar daño sobre las estructuras que sea permanente. Me puede hacer esa infección, podría destrozar los huesecitos que transmiten el sonido, puede destrozar el tímpano haciendo que no pueda regenerarse adecuadamente y puede incluso penetrar hacia adentro afectando incluso a la estructura nerviosa. Cuando nosotros queremos evitar la infección bacteriana, ¿cuál es la forma más efectiva? ¿Se pueden utilizar antibióticos? En la fase aguda sí, pero para evitar llegar a esa fase aguda en la cual hay una infección que precisa antibióticos, tenemos otros recursos que cada vez se utiliza con más frecuencia y son los probióticos. Los probióticos son suplementos nutricionales en los cuales nosotros lo que aportamos son cepas diferentes de gérmenes, buenos gérmenes que no son agresivos, que ocupan el espacio, pero que sin embargo no producen infección, porque no tienen una capacidad agresiva y porque además tienden a relacionarse con el sistema defensivo colaborando con él, no agrediéndolo. Estas cepas, estos probióticos, lo importante es que sean muy variados. Hay probióticos específicos para evitar, por ejemplo, la otitis, porque son gérmenes que vemos que tienen tendencia a asentarse con facilidad en la parte superior de la faringe, en la entrada de las trompas de Eustaquio y ocupando incluso el oído medio sin que generen infección. Pero estas no son las únicas que deberíamos de tener. Primero, porque no sabemos a priori qué gérmenes son los que se adaptan mejor a las condiciones del medio interno de cada niño. Y segundo, porque cuando llega una infección, se produce la infección porque un germen agresivo llega y se queda con todo el ecosistema. Cuando nosotros tenemos un ecosistema en el que hay pocos gérmenes, cuantos menos sean, más fácil es que llegue uno, los desplaza todo y se quede con todo el territorio. Pero sin embargo, cuando tenemos muchos gérmenes y mucha variedad de gérmenes, es muy difícil que uno nuevo, por muy agresivo que llegue, se asiente ahí porque el espacio está ocupado y sea capaz de desplazar a todas y cada una de las cepas diferentes que hay ahí. Posiblemente haya varias de ellas que sean resistentes a su expansión, con lo cual nos está frenando la aparición de nuevas infecciones bacterianas.
Por lo tanto, yo lo que os recomiendo siempre cuando hay tendencia a la otitis es, en primer lugar, que aprendamos el baile del moco, que cuando tenga moco claro y le impida descansar o alimentarse, sistemáticamente le deis un antihistamínico. Que cuando lo que tiene mucho moco espeso en la garganta y eso le impide descansar o alimentarse, le deis el corticoide nasal. Y eso podemos ir haciéndolo de forma alternativa el tiempo que haga falta durante todo el invierno. Y además, durante todo el invierno, yo a estos niños lo que les mando es probióticos. Una secuencia de probióticos diferentes pensados especialmente para que se asienten en esa zona alta de la garganta, en esos oídos, y ocupen el espacio evitando que cuando llegue un germen agresivo se pueda quedar con él y generar una infección bacteriana. Cuando hacemos esto, muchos niños pueden evitar lo que en muchas ocasiones es la solución de último recurso, que consiste en la operación. Operación en la cual, cuando un niño tiene otitis de repetición, a veces está justificada porque es la única forma en ocasiones de defender a la audición y consiste en reducir el tamaño de las vegetaciones y en poner drenaje en el oído. Podemos evitar esas operaciones en muchísimos casos, yo diría que en torno al 90%, haciendo ese baile del moco y la aplicación de probióticos. Consulta a tu pediatra, o si quieres, consúltame a mí. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, puedes hacerme un pequeño tributo, puedes darme un like, suscríbete si quieres recibir otros vídeos, sobre todo para que no se te olvide y para que te los notifiquen, activa la campana y hazle un favor a aquellas personas a las que crees que pueden ayudarle a estos vídeos, compártelo con ellas. Y hazme un favor a mí, comenta estos vídeos, aporta tus ideas, aporta tu experiencia, ayúdanos a todos para crecer como una comunidad.